Existen muchísimas actividades que a lo largo de nuestras vidas, desde que nacemos y durante cada etapa de todo nuestro crecimiento, ¿verdad? En esta vida, desarrollamos esas habilidades, aprendemos cosas en la niñez, en la adolescencia, durante la juventud. Aprendemos cosas y vamos haciendo una sinergia entre lo que aprendemos junto con las habilidades y los talentos que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos habilidades y talentos desde que nacemos. Y entonces podemos encontrar gente que es muy buena jugando fútbol, por ejemplo, ¿no? Ellos desarrollan esas habilidades con el balón, dominando el balón, y cuando esa habilidad y ese talento se combina con lo que han aprendido, lo que han desarrollado a lo largo de su vida, bueno, pues hacen cosas maravillosas en la cancha, ¿verdad? Podemos ver a tenistas, podemos ver a maestros, podemos ver muchísimas actividades, hermanos, que podemos aprender, en las que nos podemos especializar y que las vamos desarrollando. Y bueno, esa es una gran bendición porque el Señor también ha permitido que cada uno de nosotros tengamos esos talentos y esas habilidades. Sin embargo, hermanos, hay cosas que no aprendemos, hay cosas que nadie nos las enseña y nosotros las desarrollamos de una manera tan natural, sin forzar nada, sin ninguna presión, como puede ser la maldad. Dense cuenta, hermanos, si en los niños pequeños muchos de ellos hacen travesuras sin que nadie les haya enseñado cómo hacer esas travesuras. Nosotros tenemos que enseñarles a hacer lo bueno, y hay una razón. Ellos hacen lo malo porque traemos un chip, hermanos, dentro de nosotros que tiende a esa maldad. Es el pecado original con el que nacemos cada uno de nosotros, lo que de alguna forma desarrolla conforme vamos adquiriendo madurez, conforme vamos creciendo en nosotros esas habilidades, pero negativas, para hacer lo malo. Y muchas veces, hermanos, antes de venir a Cristo, lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos sin razonar que estamos cometiendo pecado, lo hacemos sin razonar que estamos transgrediendo la ley, que estamos ofendiendo a Dios con nuestra pecaminosidad. Simplemente lo hacemos como una parte natural de nuestra forma de ser. Y hermanos, esta noche, a la luz de la palabra de Dios, quiero que veamos cuál era esa naturaleza que cada uno de nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Nuestro pasaje central va a ser Efesios, y les invito por favor a que abran su Biblia. Vamos a leer Efesios capítulo 2. El tema de este mensaje, hermanos, lo he titulado como Viviendo en agradecimiento a Dios. Viviendo en agradecimiento a Dios es el tema de esta noche. Y le invito por favor a que me acompañe a Efesios capítulo 2, versículo 1. Amén, hermanos. Ok, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, quiero comenzar haciendo una pausa en este versículo 1 que dice, y Él. Dice, y Él, hermanos. Y Él es un pronombre que se está refiriendo a nuestro Dios, al creador del universo, a quien gobierna, hermanos, cualquier lugar. El Dios que es omnipresente, que es omnipotente, el Dios que gobierna sobre todas las huestes, sobre toda la nación, sobre todo el planeta, sobre todo el universo. Él fue el que creó el mundo, las galaxias, hermanos, todo lo que vemos ahí en Génesis en tan solo 6 días. Este mismo Dios poderoso, omnipotente, es el que nos dio vida. Dice aquí el texto, Él nos dio vida. Y fíjense en qué momento nos da vida, hermanos. Es interesante ver aquí que dice el texto, cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos es cuando el Señor nos da vida. Y permíteme hacer aquí un paréntesis.
Nosotros nacimos del vientre de nuestra madre y estábamos vivos, teníamos vida, llorábamos, jugábamos, que comíamos, teníamos actividades como las que constantemente y cotidianamente tenemos como seres humanos. Pero aquí hay un punto importante. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos. Estábamos muertos. Y hermano, estar muerto está haciendo referencia a que estábamos muertos espiritualmente. Y hermanos, un muerto, imagínense que ahorita hubiera una persona muerta aquí al lado de ustedes. Díganme si es posible que ese cadáver pueda escuchar su voz. Ustedes podrían decirle a ese cadáver: oye, levántate, sígueme, o levántate y ven a hacer esta acción conmigo. Es imposible. Es imposible que nos escuche y es imposible que pueda hacer alguna acción. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto, hermanos. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en este versículo da este ejemplo. Nosotros estábamos igual, éramos cadáveres, hermanos. La diferencia es que nosotros éramos cadáveres espirituales. Era imposible que en nuestra propia mente, en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio razonamiento, comprendiéramos quién es Dios. Tenía que venir forzosamente una regeneración en nuestras vidas, en nuestra mente, para tener conocimiento de quién es el Creador. Y a ese Creador se refiere el apóstol Pablo. Y Él, el Señor. El Señor nos da vida cuando estábamos muertos, hermanos. Y la palabra de Dios nos detalla aquí: estabas muerto, tú y yo estábamos muertos en delitos. Y delitos quiere decir, hermano, que estás errando al blanco. Estás haciendo alguna cosa indebida. Estás haciendo lo que no es correcto delante de Dios. Posiblemente nadie más te esté observando. Posiblemente tú estás en un lugar donde aparentemente nadie va a dar cuentas por lo que estás haciendo. Pero ¿sabes qué? Ante la luz de la palabra de Dios estás cometiendo un delito. Y dice aquí también el texto que estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Y estos pecados está haciendo referencia a una condición de vida, ¿sí? A un estilo de vida, a una forma de ser sumergidos completamente en el pecado, sin razonar, sin tener temor de Dios, sin poder identificar que cuando vivíamos en ese tiempo de esa manera, estábamos transgrediendo la ley, ofendíamos a nuestro Dios, no actuábamos conforme a lo que Él le agrada, a lo que a Él le place, ¿verdad, hermanos? Este es el Señor, nuestro Salvador, el que nos da vida, hermanos. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis en otro tiempo. Y hermano, anduviste en otro tiempo puede hacer referencia, ¿verdad?, a muchos años, puede hacer referencia a una etapa completa de adolescencia, de juventud, posiblemente a toda tu vida. Es aquí un tiempo indefinido donde la palabra de Dios nos dice que estuvimos, ¿verdad?, en ese tiempo muertos en delitos y pecados. No sé en qué momento el Señor tuvo misericordia de ti y de mí, pero en el momento que haya sido eso, a partir de ese momento fuimos transformados por su gracia divina, ¿verdad? Antes de ese punto, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y posiblemente, hermano, alguien podría decir: bueno, pero yo no era tan malo. Yo no era tan malo porque sabes que yo hacía buenas obras, yo le daba limosna al necesitado, yo ayudaba a las personas en necesidad, yo trabajaba, yo no era malo. Posiblemente alguien podría autojustificarse con eso, ¿verdad? Diciendo que no era tan pecador, o simplemente que no hay algo de lo que deba de arrepentirse. Cuando he predicado la palabra de Dios, hermanos, en otros lugares, cuando he tenido la oportunidad de evangelizar, me he topado con muchas personas que dicen eso, que ellos no tienen nada de qué arrepentirse porque no han hecho absolutamente nada malo. Imagínense, hermanos, eso es soberbia, eso es orgullo, ¿verdad? Porque a nuestro Dios no le gusta que seamos orgullosos, no le gusta que seamos soberbios. Tenemos que ser humildes y reconocer, hermanos, que sin la gracia de Dios podíamos seguir estando muertos, ¿verdad? En todo momento. Dice aquí en este versículo, en el versículo 2,
anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, hermanos. ¿Y qué es seguir la corriente de este mundo? Normalmente lo que el mundo nos ofrece, ¿qué es, hermanos? Un mundo de lujos, un mundo donde te miden, ¿verdad? Y donde en todo momento quiere sobresalir la gente por lo que tiene. Posiblemente eres juzgado, ¿verdad? Por el tipo de carro que tienes, por dónde vives, por cuál es tu estatus social, cuál es tu estatus académico. Posiblemente, hermano, nosotros inconscientemente en algún momento hemos sido presionados para guiarnos conforme a la corriente de este mundo. Y dense cuenta, el mundo nos bombardea por todos lados de lo que es la maldad. Basta con ver los anuncios publicitarios, basta con prender la televisión para que podamos ver cómo nos bombardean constantemente de ideologías. Que si tú tomas cierto vino, si tú compras cierto carro, si tú compras cierta marca de ropa, entonces puedes pertenecer a ese estrato social. Te están vendiendo ideas, nos están vendiendo falsas ideas en todo momento, y eso es lo que el mundo está ofreciendo. Y desafortunadamente, hermano, las personas no regeneradas, las personas que aún no han experimentado este gozo de la salvación, están sumergidas, hermanos, en la corriente de este mundo, tal como lo dice el pasaje. Ahora veamos aquí lo que sigue diciendo el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, hermanos. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, no nada más estábamos siguiendo la corriente de este mundo. No nada más eso, sino que también estábamos actuando conforme a la potestad del príncipe de este mundo, que es Satanás, que son sus demonios. Sabemos que él no es omnipresente, ¿verdad? Ni es omnisciente, pero hay demonios, ¿verdad? Por todos lados que nos llegan a influir, llegan a influir la conducta que tenemos cada uno de nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios. ¿Sí? Estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, hermanos. Fíjense qué peligroso. No nada más en el mundo, sino siguiendo la conducta conforme al príncipe de la potestad del aire. Sigue diciendo aquí el texto: y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, Satanás, sus demonios, sigue operando, hermanos, en las personas que no conocen a Dios, en las personas que no han sido regeneradas. Y hermano, quiero que me acompañes a leer la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Qué difícil, hermanos. Qué difícil atrevernos, cualquiera de nosotros, a decir que no hemos cometido pecado. La palabra de Dios es enfática. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que todos, sin excepción, hemos cometido pecado. Y si alguna persona dijera que no, ¿qué está haciendo? Le está diciendo a Dios mentiroso. Le está diciendo a Dios que es mentiroso, y hermanos, y debemos de ser humildes. No debe de haber soberbia. Debemos de reconocer, hermanos, cuál era esa condición que teníamos tú y yo antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo éramos desobedientes. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, verdad, posiblemente que a sus papás les daban una indicación y lejos de obedecer, ¿qué hacíamos? Hacíamos a veces lo contrario. O sea, no nada más no obedecíamos, sino que además hacíamos lo contrario, lo prohibido. Éramos hijos de desobediencia. La palabra de Dios es estricta cuando nos da los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y hermano, ¿cuántas veces no hemos ofendido a un prójimo? Sea hermano de la congregación, o sea una persona de la familia, del trabajo. ¿Cuántas veces sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos? Y esto no es un tema nada más de un pecado de acción. Puede ser un pecado incluso también involuntario, donde a veces murmuramos y sin querer estamos ofendiendo a un ser querido, a la persona que está enfrente de nosotros, a un hermano, a alguien que del trabajo, y estamos pecando, hermanos, porque entonces no estamos obedeciendo a nuestro Señor cuando nos dice ama al prójimo como a ti mismo. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Estábamos operando como hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, hermano. Vamos a ver el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense, hermanos, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí el apóstol Pablo, cuando le está predicando esto a la iglesia de Éfeso, no está haciendo ninguna distinción entre si son judíos, si son griegos, si son de Asiria, si son de Egipto, e incluso él mismo se está incluyendo. El propio apóstol Pablo dice aquí, nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros. Fíjense cuánta humildad aquí del apóstol Pablo. Todos nosotros vivíamos en estos mismos deseos en otro tiempo. Y dice aquí, en los deseos de nuestra carne. ¿Y qué podemos entender, hermanos, por esos deseos de nuestra carne? ¿Qué podemos entender? A la carne, ¿qué es lo que le gusta, hermano? Le gusta los placeres, le gusta el poder, le gusta la vanagloria, le gusta la soberbia, le gusta la inmoralidad, los vicios. Y hermanos, dentro de nosotros hay este ser que debemos de controlar, ¿verdad? Como nuevas criaturas nacidos de nuevo, ¿verdad? Seguimos posiblemente tendiendo a pecar mientras estemos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo pecaminoso. Vamos a seguir con esa tendencia, hermanos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde tengamos un cuerpo glorificado. Hasta el punto donde seamos resucitados nuevamente con Cristo y que Él nos dé un cuerpo glorificado. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña en Romanos 7 y decía claramente, queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Y esto nos enseña, hermanos, que mientras estemos viviendo en esta vida, hay una inclinación en cada uno de nosotros a tender al pecado. Pero en el capítulo 8 de Romanos, también el mismo apóstol Pablo nos enseña que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, nosotros podemos vencer, hermanos, esa conducta de nuestra carne. Por una razón, porque hemos nacido de nuevo. Y ahora somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No somos guiados más por la carne. Sin embargo, en el pasaje, hermanos, el apóstol Pablo dice que estábamos haciendo los deseos de nuestra carne. Todo eso malo que acabamos de mencionar, lo estábamos haciendo. Y fíjate, sigue diciendo aquí el texto, haciendo la voluntad de la carne. O sea, hermano, no nada más estábamos siguiendo la corriente de este mundo, cayendo como víctimas, siendo presas de lo que el mundo nos ofrece, sino que también estábamos siguiendo la voluntad del príncipe que opera en el aire y haciendo la voluntad, hermanos, de nuestra propia carne. O sea, no podemos culpar solamente al mundo y a los demonios. Aquí el texto está diciendo que haciendo la voluntad de nuestra propia carne. Y para ello te pido, por favor, hermano, que me acompañes a leer Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14.
para ilustrar, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra carne. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, hermanos. Qué fuerte. Nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos. Esto es lo que nos orilla a ser atraídos y seducidos para el pecado. Y hermanos, esta era nuestra condición. Esta era nuestra condición antes de venir a Cristo. ¿Por qué es importante, hermanos, que tengamos presente esto? Porque es importante conocer quién éramos antes de que el Señor nos transformara. Te voy a decir la razón. Si no tenemos conciencia de quiénes éramos, no podremos ver la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. No podremos ver, no podremos valorar el amor tan grande que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. A Él no le importó, hermano, el tamaño de los pecados que cada uno de nosotros cometíamos. Vivíamos mal, vivíamos haciendo lo detestable ante sus ojos. Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí nos podemos dar cuenta de la misericordia de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta de cuán grande es su amor, de cuán bondadoso es el Señor para cada uno de nosotros. Pues estando nosotros en esa condición de pecado deplorable, el Señor tuvo misericordia. Solamente su gracia, hermanos. Solamente su gracia, solamente su compasión, solamente, hermanos, la ternura de Cristo es la que podía sacarnos de ese momento. No había otra cosa en nosotros buena. Y eso nos tiene que quedar claro, hermanos. Vivíamos mal. No es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, dijera: oh, es que este hermano se va a convertir y él me va a venir a alabar. No, hermanos, porque ¿sabes qué? Si el Espíritu Santo no nos hubiera regenerado a nosotros, nunca pudimos haber respondido al llamado que el Señor nos hizo. Así es de que es por su gracia, hermanos, es por su gracia que nosotros estamos plenamente conscientes ahora de a quién alabamos, de a quién exaltamos, a nuestro Dios, al Dios vivo, al Dios trino, ¿verdad? El único, verdadero, fiel a su palabra, hermanos, porque nosotros podemos seguir fallando. Podemos seguir tropezando, pero ¿sabes qué? El Señor se mantiene fiel. El Señor se mantiene fiel. Él sabía que íbamos a seguir pecando. Tratamos de evitarlo, por supuesto. Somos nuevas criaturas, recordémoslo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar atrás, hermanos, todas estas cosas. El mundo, la corriente, la voluntad de los demonios, matar nuestra carne, negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria es para Dios, porque fuimos creados para eso, para exaltar el nombre de Dios, para vivir conforme a su voluntad. ¿Y sabes qué, hermano? Esto también nos debe de animar para que prediquemos el Evangelio. Mateo 28 nos habla de la gran comisión, de esa comisión, de ese encargo que nuestro Señor nos encargó a cada uno de nosotros, para que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Y las demás personas, hermanos, que viven en esta situación puedan responder a este llamado. De hecho, el versículo 3 dice eso: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, había una perfecta sinergia, hermanos, entre nuestra carne, lo que le gusta a nuestra carne, que ya definimos las actividades, más los pensamientos. Una sinergia combinada que daba pie y daba paso para cometer los pecados deliberadamente, complaciéndonos incluso, hermanos, en cada pecado que cometíamos. Complaciéndonos, porque a la carne le agrada esto. A la carne le agrada que la estemos alimentando con cuestiones pecaminosas. Nos deleitábamos. Y aquí el apóstol señala, con nuestros pensamientos y con la carne. Y fíjense, hermanos, sigue diciendo aquí el versículo 3: éramos por naturaleza hijos de ira.
Éramos hijos de ira, hermano. Juan 3:36, si me acompañas por favor a leerlo en tu Biblia. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, dice aquí, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, hermanos, éramos desobedientes, hacíamos lo malo y éramos hijos de ira por naturaleza, dice aquí el texto. Por naturaleza éramos hijos de ira. Y termina el verso 3 diciendo el apóstol Pablo, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Las personas no regeneradas, las personas que no conocen de Dios. Todos ellos, hermanos, están viviendo bajo la esclavitud del pecado, igual que tú y yo estábamos. Por eso es importante que proclamemos el nombre del Señor. Por eso es importante, hermanos, que demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, diciéndoles a esas personas no conversas que el Señor tuvo misericordia independientemente del tamaño tan grande de pecado que pudimos haber cometido, o varios, ¿verdad? Acumulación, acumulación, acumulación. Y hermanos, las personas que todavía no se han convertido, que aún no han sido regeneradas por el Espíritu Santo, es lo que están haciendo, acumulando más ira para el día del juicio. Y hermano, esa es la razón por la que tenemos que tener compasión de esas almas, porque ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que van directo a un camino de condenación eterna, un camino de condenación donde no hay regreso atrás, hermano. Y es algo de verdad que debemos de tomar en consideración, por amor al prójimo. Puede ser un familiar tuyo, puede ser alguien del trabajo. Hermano, yo te animo a que prediquemos el Evangelio constantemente, que no nos dé pena. Todos, dice la palabra de Dios, todos éramos hijos de ira por la propia naturaleza que teníamos. Hemos nacido con ese pecado que nos fue transmitido desde Adán y Eva. Cada uno de nosotros nacimos con ese pecado en nuestros genes. Lo dice la palabra de Dios. Lo puedes ver en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 nos da esa enseñanza, ¿verdad? Por el pecado y la transgresión de Adán y Eva, todos heredamos este pecado. Todos nacemos en pecado, pero el Señor es bueno. El Señor es bueno, hermanos. Mi invitación y mi ánimo en esta noche es para que meditemos, hermanos. Meditemos en todas esas cosas que eran deplorables delante de Dios, todo aquello que le ofendía, y que veamos, hermanos, que valoremos la misericordia de Dios en nuestras vidas, su gracia. Él murió en esa cruz, hermano. ¿Sabes por qué? Por el pecado que tú y yo cometimos, por todos esos pecados. Alguien tenía que pagar por esos pecados. Tenía que haber una paga. Y el Señor Jesucristo la pagó en la cruz. ¿Y sabes qué? Pagó con un precio muy caro, con su sangre preciosa derramada en la cruz. Eso es lo que costamos. La sangre de Cristo derramada en esa cruz es la que pagó por esos pecados, hermanos. ¿Sabes por qué? ¿Y para qué? Para que tengamos vida eterna. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ama. El Señor te ama. Somos sus hijos. Hemos pasado de ser hijos de ira a ser ahora hijos de Dios. Somos de la familia de Cristo por el mérito que Él hizo en la cruz, hermano. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea Dios, porque, hermano, esto debe de orillarnos a estar sujetos a nuestro Dios en todo momento, a adorarlo en espíritu y en verdad, de día, de noche, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con todo nuestro ser, hermano, con todo nuestro ser. Debemos vivir agradecidos, debemos de vivir en humildad delante de nuestro Señor. Si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, no estaríamos aquí.
posiblemente estaríamos muertos. Y mira, la muerte física es lo de menos. El problema es la muerte espiritual, esa muerte eterna. Hermano, mi invitación es, además de que hagamos conciencia de cuál era nuestra posición antes de Cristo, ¿verdad? Que prediquemos el Evangelio también, que hagamos caso cuando el Señor nos dice id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a que llevemos la gran comisión con las otras personas, a que les hablemos de Cristo sin miedo, hermanos, sin pena. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no le dio pena estar en esa cruz pagando por nuestros pecados. Y hermano, a Dios sea la gloria por siempre y sea la honra. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Dios, muchas gracias. Dios, te damos en esta noche, Padre misericordioso, porque Dios mío, tú nos enseñas a través de tu palabra cuál era nuestra condición, Dios, antes de venir a ti. Éramos pecadores, Señor bendito, hacíamos lo malo, hacíamos lo incorrecto, te defraudábamos a ti, Señor, te ofendíamos a ti, Señor Jesús. Nuestra conducta, nuestra vieja naturaleza era mala, Señor, denigrante, Padre, como humanos. Pero también a través de tu palabra preciosa, Dios, tú nos enseñas el gran amor y la compasión que has tenido con cada uno de nosotros. Tú nos enseñas cuánto nos amas, Señor Jesús. Tú nos enseñas, Dios, que a través de esa gracia preciosa nosotros tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos, Dios, y por eso vivimos agradecidos, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos para que en el nombre de Cristo esta palabra, Dios, quede tatuada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que Dios, con todo nuestro ser, con todo lo que hacemos, te estemos alabando constantemente. Vivamos en la gratitud completa a ti, despojándonos, Dios, de esa vieja naturaleza, Dios, viviendo, Padre, como estos nuevos hijos regenerados delante de ti, Señor, obedientes, buscando, Señor, agradarte a ti, buscando tu palabra, Dios, buscando ser obedientes, Señor Jesús, buscando exaltar tu nombre. Dios, danos las fuerzas, danos los ánimos y el ímpetu para predicar el Evangelio, Señor, para compartir la palabra y para que podamos decirle a los demás, Señor, cuán misericordioso eres tú, que ese Dios bueno, ese Dios precioso y amoroso ha tenido misericordia de mí y que también puede tener misericordia de ellos si ellos se arrepienten, si ellos creen en ti, si ellos te buscan y se someten a ti, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que han escuchado este mensaje. Dios, ayúdanos a ser hacedores de la palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos preciosas, mi Dios, sabiendo, Señor Jesús, que tú harás mucho más de lo que no te he sabido pedir. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.